Bueno, buenas tardes a todos. La idea de esta charla es traer lo que deberíamos saber en relación a lo que tiene que ver eh, con la especialidad en la pandemia que nos está tocando vivir y que de alguna manera nos atraviesa en todos los planos, el laboral, el económico, el personal. Entonces se me ocurrió, en principio, desarrollar la charla basándome en tres pilares que considero importantes que conozcamos en el contexto de lo que estamos viviendo. El primero sería las generalidades y los datos epidemiológicos tendentes a conocer lo que es la infección por COVID-19, hacer el enfoque desde el punto de vista de la gastroenterología, la endoscopía digestiva y la hepatología, y por último, en un tercer punto, nos tomaremos un par de minutos para hablar de los cambios con los que nos enfrentamos, los nuevos paradigmas que nos está entregando la pandemia y el desarrollo de estrategias en un nuevo rol de la atención de nuestros pacientes que no es más que otra cosa que la telemedicina. En cuanto a los datos epidemiológicos, la Organización Mundial de la Salud entrega diariamente datos que se van relevando de lo que tiene que ver con los números de la pandemia. Y quisiera resaltar acá, ¿sí? Desde el día 21 de abril a los nuevos datos, estos que están a la derecha, relevados el 20 de junio, ¿sí? Fíjense que al 21 de abril había poco más de 230.000 pacientes infectados, confirmados, casos confirmados. Al 20 de junio, 60 días después, 8 millones y medio, más de 8 millones y medio, con una mortalidad el 21 de abril de más de 160.000 casos contra 450, más de 456.000 al 20 de junio. Claramente números eh, que han aumentado exponencialmente. No es una novedad que Estados Unidos sea el país más afectado por la pandemia y en lo que nos toca a nosotros, ¿sí? Del 15 de mayo teníamos declarados ante la Organización Mundial de la Salud 6.973 casos confirmados con 345 muertes y al 20 de junio 37.510 casos con 954 muertes. Haciendo la lectura comparativa a 60 días entre los datos del 21 de abril al 20 de junio, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud registró un aumento de 6 veces los contagios a partir del 21 de abril y más de 3 veces la mortalidad. Eh, para saber un poco cuál fue la evolución de la pandemia, intenté hacer una curva, una línea de tiempo en función a cómo se fueron sucediendo los datos, ¿sí? Y el 8 de diciembre se estima que fue el inicio de los síntomas del primer paciente. En la segunda quincena o hacia la segunda quincena del mes de diciembre, China reportó 27 casos de una neumonía de etiología desconocida, una enfermedad con rasgos claros de cuadro viral atípico, con presencia de fiebre, cefalea, tos, mialgia, que podía ser una influenza, pero que, como diferencia a esta virosis, las placas de tórax, ¿sí? Las radiografías eran anormales, caracterizaban todas por la presencia de una neumonía bilateral. Los hisopados realizados para descartar influenza eran negativos, ¿sí? Y las personas comprometidas tenían un mismo patrón clínico de enfermedad, ¿sí? Por evolución clínica, por radiología, y también un mismo vínculo epidemiológico. Todos habían estado en un lugar específico que había sido el mercado de mariscos de Wuhan, en la ciudad en la provincia de Hubei, en China. El 7 de enero se aísla un nuevo coronavirus que tiene como antecedentes otros coronavirus, como lo son el SARS y el MERS, responsables de la pandemia que mayormente afectaron al sudeste asiático en el 2002 y el 2013, con una mortalidad asociada del 10 y del 30% respectivamente para todos los pacientes infectados. Es a partir de acá donde la Organización Mundial de la Salud ya declara la presencia de un brote en la ciudad de Wuhan. Si hay una rápida y extensa intervención, ¿sí? En las medidas de control del brote, no hay brote y entonces no hay riesgo de epidemia. Lamentablemente algo que no ocurrió, ya que de Wuhan se extendió rápidamente a China, de allí al sudeste asiático, pasó
a Europa y después se diseminó por el continente americano. Esto fue lo que llevó a que, al interpretar el fracaso de la fase de contención, la Organización Mundial de la Salud definiera el 11 de marzo el inicio de una pandemia en relación a una rápida diseminación de un nuevo virus que aparecía, una virosis emergente, de la cual no se tenía o se tenía muy poca información. Es así donde se torna clave las estrategias de ataque de control de la enfermedad. En la epidemia del brote de SARS del 2002 y de MERS del 2012 se utilizó una estrategia epidemiológica llamada Boxing It en inglés, que es poner en caja al virus a través de realizar pruebas, ¿sí?, que determinaran o que arrojaran la mayor información posible, rastreo de contactos que dieran no otra cosa más que la identificación de aquellos casos que pudiesen sugerir posibles contagios, ¿sí?, o que fueran pacientes o personas con potencial contagioso, y una vez determinado esto, el aislamiento, que no es otra cosa que la cuarentena. Cuando el virus pasa del punto de contención, ¿sí?, desacelerar su propagación es la única forma de permitir a los pacientes que tengan acceso, básicamente, a recursos de la salud. Esto es entonces, son las reglas de las 3I que se conocen, donde la información, la identificación y el aislamiento es la primera herramienta que tenemos para el control de una pandemia. Volviendo a los datos epidemiológicos que estaba mostrando la evolución de la pandemia, se vio, como dijimos anteriormente, que la mayoría de los casos compartían antecedentes de haber estado en un lugar común donde se comercializaban animales salvajes. Por lo tanto, se pensó que la enfermedad tenía que ver específicamente con la posibilidad de animales salvajes. El SARS-CoV, que es, podríamos decir, con bastante similitud al virus que actualmente es el responsable del COVID-19, tenía hasta en un 92% de similitud con los coronavirus de murciélago, pero para la epidemia de SARS necesitó, o para lograr la enfermedad en el humano en la epidemia del 2002, necesitó la recombinación en un huésped intermediario que fueron perros mapaches, con lo cual se llegó a una homología del 99,8%. En relación al SARS-CoV-2, responsable de la pandemia por COVID-19, el 96% tenía homología con coronavirus de murciélago, pero difería en los dominios del sitio de unión al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el lugar específico que necesita el SARS-CoV-2 para entrar a las células donde producen patogenicidad. Ahora, precisamente como diferían en estos dominios, necesitó un lugar donde se recombinara para parecerse más al receptor de enzima convertidora. Y esto lo hizo al saltar al pangolín, que es un mamífero bastante común en el sudeste asiático, ¿sí? Y a partir de este salto logró genéticamente mutar con bastante similitud al receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, similar a la del humano. ¿Cuál es la característica entonces del SARS-CoV-2 que nos afecta actualmente? Es un coronavirus de tipo beta. Es un virus RNA de cadena simple, ¿sí?, con una alta tasa de mutación y de recombinación. Y esto es así porque tiene una estructura sencilla, ¿sí? Al tener una estructura sencilla, tolera deleciones, inserciones y recombinaciones, lo que lo hace con mucha mayor adaptabilidad al medio, se puede adaptar rápidamente a las especies donde va saltando, produciendo mayor antigenicidad, mayor escape y mayor trofismo. Esto le da la característica de poder ir saltando de huésped en huésped. Y es lo que pasó en la especie humana, ¿sí?, básicamente. Ahora, lo que no queda muy claro, y esto se establece como teoría del inicio de la patogenicidad que tiene el SARS-CoV-2, es si directamente
del murciélago saltó al pangolín y es ahí donde hizo la recombinación para mutar y tener específicamente la capacidad de poder pegarse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, o si directamente del murciélago pasó al humano y los sucesivos contagios dentro del humano fueron los que permitieron tener la mutación o hacer la mutación hasta hacerlo patogénico. El virus, ¿sí? Para tratar de entender un poquito cuál es su característica patogénica y cómo es su ciclo específicamente, ¿sí? Se une al sitio de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí? Que es el lugar donde básicamente muta y se adapta, ¿sí? Es a partir de esto, las espículas o los spikes que están divididos en la cápside del virus se pegan a la enzima convertidora de angiotensina y es acá, en este lugar, donde el virus adquiere esa capacidad, al mutar, adquiere esa capacidad de poder pegarse a la enzima convertidora de angiotensina, se produce una endocitosis adentro del citoplasma de la célula, ¿sí? Y una vez adentro de la célula, la cápside se abre, el RNA que tiene dentro de la cápside su porción positiva entra trasloca, ¿sí? Y entra en lo que se llama el complejo transcriptasa replicasa, dando varias hebras de RNA positivo que se multiplican, ¿sí? Que se multiplican, y después la formación de una posterior cápside alrededor de una de esas hebras que se duplica es la responsable de formar una nueva envoltura, ¿sí? Y ser liberado a través, en este caso ahora, de una exocitosis, vuelve rápidamente a salir de la célula. Eso es lo que es el ciclo viral. Este es un esquema más sencillo, ¿sí? Donde la cápside, donde los spikes del virus se pegan a la enzima convertidora de angiotensina que está en la membrana, ¿sí? Y que afecta básicamente, o que mejor dicho, está presente en los pulmones, el corazón, el aparato gastrointestinal y los pulmones. Como dijimos, es un coronavirus beta, ¿sí? Se une a la enzima convertidora de angiotensina 2, que está presente en las células endoteliales del músculo liso, del tracto respiratorio, del intestino delgado, del riñón y menos del hígado. En cuanto a su modo de transmisión, se transmite por gotas, ¿sí? Que pueden llegar hasta 2 metros de distancia de la fuente, en este caso de la persona que es la emisora de alguna manera del virus. Se puede depositar sobre distintas superficies y sobre el tipo de superficie puede durar una determinada cantidad de tiempo que es variable. Los sujetos asintomáticos, desde 48 horas previos al inicio de los síntomas, pueden tener la capacidad de transmitir el virus. El inicio de los síntomas, desde el inicio de los síntomas y hasta 5 días es el periodo de mayor contagio. Aún después de superado el cuadro clínico, ¿sí? Entre 7 y 14 días puede tener capacidad contagiosa, y la fuente que está como posible pero poco probable de ser transmisora también es la fecal oral. En cuanto a los datos de transmisibilidad, existe en epidemiología lo que se denomina el número reproductivo básico, y que no es otra cosa, ¿sí? Que el número esperado de nuevos casos que puede producir un paciente infectado durante su periodo de contagio, es decir, la cantidad de personas que puede contagiar hasta que logra su cura o por lo menos la incapacidad de poder transmitir, ¿sí? Y básicamente, ¿sí? Tiene una capacidad de contagio de 2 a 2,5. En promedio del R0 es de 2,2. Tiene una capacidad de contagiosidad muchísimo, muchísimo menor, por ejemplo, que el virus de sarampión, ¿sí? Pero mucha más que el MERS y el SARS, ¿sí? Eso como dato en relación a la familiaridad de los otros virus. Entonces, es por este motivo, ¿sí? Que al no tener una vacuna o alguna herramienta específica o para un tratamiento específico, ¿lo podemos mitigar de alguna manera? Sí, a través de lo que se llama el distanciamiento social. ¿Esto qué significa? Que una persona pierde la capacidad de poder contagiar a otra si logramos un distanciamiento, ¿sí?
un distanciamiento que es la herramienta que hoy tenemos como para poder combatir en parte los contagios. ¿Cómo fue el desarrollo de las estrategias que se determinaron en el país, en nuestro país, para encarar la pandemia? ¿Sí? Y si nosotros nos comparamos con países donde en principio pegó más fuerte, ¿sí? Nosotros al día 2 del inicio del conocimiento del primer caso se realizó mayor supervisión del ingreso de pasajeros y recomendaciones con aislamiento de viajeros. Al día 4 se inició el autoaislamiento preventivo como consejo del gobierno. Al día 12 se cerraron espectáculos públicos, también fronteras, ¿sí? Se licenciaron grupos de riesgo, se suspendieron clases, ¿sí? Básicamente todas estas medidas, ¿sí? Determinadas a diferentes días que fueron muy diferentes a los días registrados en Italia y en España, fueron los responsables de que, al menos durante las primeras semanas de la cuarentena, nosotros tuviésemos el famoso achatamiento de la curva que en los países europeos fue en un pico ascendente con peores resultados desde el punto de vista del análisis de la mortalidad. Actualmente nuestra curva también va subiendo, pero siempre teniendo en cuenta que la mortalidad no es la misma que en los países europeos. Y si analizamos grupos de riesgo, también, ¿sí? tenemos que tener en cuenta que nuestra pirámide poblacional, ¿sí? Esto es lo que ocurre en Argentina, nuestra pirámide poblacional es muy diferente a la que existe, por ejemplo, en Italia. Con lo cual, si nosotros sabemos que uno de los grupos de riesgo son las personas de edad avanzada, nosotros, al tener menos población adulta, obviamente el impacto de la mortalidad va a ser mucho mayor que lo que vivió, por ejemplo, Italia, donde ellos tienen mucha población en edad adulta. Los blancos de tratamiento, ¿sí? Al no tener una vacuna específica ni un tratamiento específico, trataron de ir a los lugares donde se trataba de interferir el ciclo viral, ¿sí? Y es así donde, por ejemplo, con estudios que avalaban la utilización de la hidroxicloroquina para lograr la endocitosis dentro de la célula, fue una estrategia, ¿sí? Que se combinó con el lopinavir-ritonavir, que junto con el remdesivir trataban de inhibir la proteólisis y la formación de los primeros RNA que entraban en el complejo transcriptasa replicasa, ¿sí? O sea, bloquear todo esto hacía de que no se generara más RNA y obviamente se cortaba todo el ciclo de la posibilidad de la replicación viral. Y como último, lo que más se está utilizando, por lo menos al momento actual, tiene más conocimiento, la utilización de anticuerpos neutralizantes, es decir, la utilización de plasma de pacientes convalecientes. Bueno, eso es un poco lo que tiene que ver con la epidemiología, con los datos que por ahí me parecían relevantes, que era bueno que conociéramos un poco así rápidamente, a grandes rasgos, lo que ha pasado por el mundo y lo que nos está tocando vivir desde lo epidemiológico. Hay muchas cosas nuevas que uno podría agotar en el análisis, pero sería muy largo y me parece que esto era lo más importante. En relación al enfoque de la infección por la especialidad, la gastroenterología, la endoscopia digestiva y la hepatología, decir básicamente que los síntomas que más aquejan a estos pacientes son la anorexia, la diarrea, pacientes pueden tener vómitos, dolor abdominal, anomia y disgusia. Y básicamente en estos últimos dos, ¿sí? Que alcanzan el 20 al 30% de casos y que pueden ser solo la primer manifestación sintomática del virus, y esto lo hace importante, fue lo que generó que al 16 de abril el Ministerio de Salud de la Nación tomara la anomia, la digeusia y la pusiera en criterio 1 para la valoración de casos sospechosos, con lo cual eso hacía bastante relevante a esto como síntoma digestivo. También es cierto que todo esto es nuevo, que esto va avanzando con una vertiginosidad bastante importante, ¿sí? Y la realidad es que no hay muchos artículos que puedan avalar información específica sobre conductas o sobre recomendaciones que uno pueda tomar. Específicamente y en relación a lo que hace al aparato digestivo, la diarrea es, digamos, al existir el receptor de enzima de convertidora de angiotensina 2 en el intestino delgado, obviamente la diarrea es una forma de expresión,
pero todo lo que se conoce hasta ahora está publicado en editoriales, ¿sí? Y en cartas al lector, y ningún todavía, y no hay artículos específicos que permitan saber si cuál es la relación verdadera y cuál es la conducta a tomar y el tratamiento específico a hacer. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? El grupo internacional, perdón, el Grupo Internacional de Revisión de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, en marzo de este año, ¿sí? Publicó una puesta al día. Esto ya se ha ido también, digamos, con información nueva, pero donde todavía no hay artículos escritos, ¿sí? Con lo cual las recomendaciones siguen siendo de expertos, esto es decir, gente que ya ha tenido la experiencia que ha pasado por la valoración de estos pacientes. Se ha visto que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal son pacientes que están ya inmunodeprimidos, ¿sí? Por los que se los consideró población vulnerable, pero que no guardaban mayor riesgo que los pacientes con comorbilidades, esto es decir, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad avanzada. Y la recomendación, a pesar de ser pacientes vulnerables desde el punto de vista de la inmunidad, ¿sí? Inmunocomprometido si se quiere, no se recomendaba suspender la medicación que estaba recibiendo. Y esto es por el riesgo de brote que podían llegar a tener, donde si el riesgo de brote exigía el uso de corticoides, los corticoides sí iban a poner en más riesgo al paciente si se necesitaban para llevar otra vez a la enfermedad a la remisión. Por lo tanto, en los COVID positivos resultaba suspender el tratamiento no era una recomendación fuerte para realizar. Todos estos datos, ¿sí? Se estimulan, sean volcados a una base de datos que tanto como enfermedad inflamatoria intestinal, lo vamos también a ver en cirrosis, está también para enfermedad celíaca, están abiertas para que todo aquel que tenga casos se vuelquen ahí y obviamente de manera multicéntrica se tengan mayores datos para trabajar específicamente sobre cada tema. En relación a la endoscopía digestiva, todos los centros de endoscopía digestiva se han volcado a trabajar sobre recomendaciones basadas en guías nacionales e internacionales, ¿sí? Y básicamente esto tiene que ver porque la endoscopía es un procedimiento invasivo considerado de alta contagiosidad y ha obligado a la elaboración de protocolos donde son importantes las agencias para la organización de procedimientos, elaboración de circuitos de atención de pacientes, uso de equipos de protección y la seguridad que se debe implementar para evitar los contagios. Contagios en todo sentido, de pacientes a personal, del personal entre sí, del personal al paciente y de los pacientes mismos que pueden concurrir. La endoscopía, por el alto poder de aerosolización que tiene, ¿sí? Se tomó como un factor de riesgo importante y en estudios que se hicieron se determinaron que hasta 2 metros de la camilla existe la posibilidad de que haya virus que se aerosolice, ¿sí? Por lo dicho entonces, la endoscopía es un procedimiento de alto riesgo y sobre todo en zonas de transmisión comunitaria, como nos está tocando actualmente a nosotros, todos los pacientes deben ser considerados de alto riesgo y por lo tanto todos los pacientes deben tomarse como sospechosos. Dentro de la especialidad, este artículo publicado por Gastrointestinal Endoscopy, que es una revista referente de la especialidad y que ya tiene un tiempo, ¿sí? Fíjense que esto está publicado en el 2018, se hizo un estudio prospectivo donde el estudio consistía en cultivar las gasas con las que se limpiaban las máscaras faciales que hoy en día se están usando como método de protección, ¿sí? Y se hicieron 4 grupos. En el primer grupo, ¿sí? Las máscaras que estaban en la cara del endoscopista, las gasas que se cultivaron determinaron que hasta casi un 50% de esas gasas que se cultivaban después de limpiar la máscara tenían agentes patógenos. Otro grupo, la máscara no estaba en la cara del endoscopista, sino a 2 metros de la camilla, ¿sí? Básicamente. Y esas máscaras igual estaban contaminadas hasta casi un 20% de casos, ¿sí? O sea que a pesar de estar a 2 metros, podían estar infectadas, por lo menos en un 20% de casos. Otro grupo se tomó como directamente, de manera adrede, si se quiere, por denominarlo de alguna manera, contaminar las máscaras, ¿sí? Y obviamente mandar a cultivar esas gasas. Y esto determinó que
casi el 90% de las máscaras que se cultivaban, que se infectaban, entre paréntesis adrede, tenían recuperación de cultivo positivo de material potencialmente infeccioso. Y un cuarto grupo donde la máscara estaba fuera de la sala de endoscopía y obviamente la tasa de compromiso de la infección, o de, mejor dicho, de material biológicamente activo que pueda comprometer la máscara, casi era nula, ¿sí? Esto que demostró entonces que existe una exposición importante y no reconocida del endoscopista al material biológico, ¿sí? O materiales biológicos y que son potencialmente infecciosos durante la endoscopía, con lo cual obviamente esto pone a la endoscopía en un procedimiento de alto riesgo de contagiosidad. Como les dije antes, entonces, la normatización de trabajos para endoscopía fueron avaladas, o son mejor dicho, avaladas por varias entidades internacionales relacionadas con la especialidad. Esto es un comunicado que es, digamos, si bien está publicado por la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, es parte también de lo que se hace en Europa y en otras entidades de la especialidad. Y se trató de establecer grupos de lo que son urgencias endoscópicas, procedimientos prioritarios no urgentes o semiurgentes y procedimientos programados, ¿sí? Básicamente, solo la urgencia se hace, ¿sí? Y después, ahí tienen la urgencia, endoscopia urgente para los momentos donde existe aumento exponencial de COVID, hay rápido aumento de nuevos casos, pero también cuando la tendencia es en baja nuevos casos y por más de 2 semanas no hay casos, se van modificando lo que son las urgencias y los procedimientos prioritarios, que no son más que las urgencias endoscópicas, aquellos casos donde tengamos una hemorragia digestiva alta con tendencia a la descompensación hemodinámica, ingesta de cuerpos extraños, sobre todo esofágicos, las colangitis, que son, bueno, obviamente donde se necesita hacer una CEPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica de urgencia, pacientes oncológicos que requieran tratamientos endoscópicos que no puedan posponerse porque aumenta la morbimortalidad de esos pacientes, y determinadas colonoscopías que pueden tomarse como inaplazables, como por ejemplo aquellas que se deben hacer cuando se sospecha enfermedad inflamatoria intestinal grave. Y los procedimientos prioritarios no urgentes, denominados también semiurgentes, serían, por ejemplo, todo aquello que se puede llegar a programar: una dilatación endoscópica, una disfagia, una estratificación, una estadificación y o sospecha de neoplasia por una obstrucción biliar sin colangitis, ¿sí? Erradicación de varices esofágicas, etc. Y si esto nosotros lo ponemos en el cuadro que previamente habíamos visto y volvemos a analizar la presencia de la infección en la comunidad, cuando nosotros teníamos entonces un aumento exponencial de nuevos casos, solo hacíamos lo urgente. Cuando había rápido aumento de los casos, lo mismo, solo hacíamos lo urgente, y lo semiurgente individualizado paciente a paciente. Lo electivo, todos aquellos pacientes de screening, dispepsias funcionales, todo eso a posponer. Cuando inicia la tendencia en baja de nuevos casos, es ahí donde se empieza a abrir un poco la indicación. Obviamente se sigue haciendo lo urgente, lo semiurgente, que antes se individualizaba paciente a paciente, ahora se hace de manera total, todos los pacientes se pueden hacer, y lo electivo solamente se reanudaba al 50%. Y cuando ya no tenemos casos por más de 2 semanas de evolución, ya ahí se abre la posibilidad de que obviamente sigamos haciéndolo urgente de manera similar a todos los grupos anteriormente evaluados. Lo semiurgente o de de prioridad intermedia se hace totalmente, y lo electivo se puede iniciar actividad total. En cuanto a la endoscopía urgente y no urgente, teniendo la posibilidad de riesgo de contagio de COVID, ¿sí? Se determina, en lo urgente se determina el riesgo, y de acuerdo a eso uno va valorando cuáles son las medidas de protección que va a tener. Si es no urgente la endoscopía, ¿sí? Se valora el riesgo, se pone en juego qué es lo que más lo va a beneficiar al paciente de acuerdo a esperar o no una endoscopía. Si no es urgente y hay mucho riesgo de ser COVID positivo y esto tiene una morbimortalidad elevada, obviamente la conducta es posponer y reprogramar.
Básicamente es un algoritmo sencillo como para poder ubicarse. Pero en esta cuestión también de establecer algoritmos, ¿sí? Nosotros hoy en día, con los teléfonos inteligentes, que la mayoría tenemos, podemos tener aplicaciones que, digamos, sin pensar demasiado, nos puedan ubicar rápidamente con qué hacer con cada paciente. Y esto es mi teléfono, ¿sí? Donde yo tengo una carpeta de la especialidad de gastroenterología y dentro de la carpeta tengo una aplicación que es de Endiva, que es la Asociación de Endoscopistas de Buenos Aires, que tiene una aplicación, ¿sí? O sea, tiene varias aplicaciones y desde hace 2 semanas tiene una que se llama EndoCop 19, ¿sí? Yo cliqueo ahí y entro rápidamente a esto que está acá, que se ve a la derecha, ¿sí? Donde tengo los datos que me permiten cuándo y cómo realizar un estudio, cuál es el triage que tengo que hacer, el autotriage y información específica para los pacientes. Esto es lo que me permite saber, si yo no tengo el conocimiento específico de las guías y saber dónde estoy parado, sobre qué es lo que me permite y avala hacer un determinado estudio, con esto yo enseguida no solamente veo cuál es el paciente que más riesgo va a tener si le hago el estudio o si no le hago el estudio, sino también, entre otras cosas, conocer cuáles son los lugares donde hay circulación comunitaria y debo tomar a todos los pacientes como casos sospechosos y cuidarme con el equipo de protección personal 3 como si fuese independiente, como si fuese COVID positivo, ¿sí? Es una herramienta, la verdad, muy valiosa, nueva y fácil de usar. Que entre otras cosas, también nos habla o nos dice cómo tenemos que usar el equipo de protección personal para ponerlo, ahí están todos los pasos, y para sacarlo, que es el lugar donde más cuidados hay que tener, porque donde también está declarado con mayor asiduidad, que es el lugar donde el personal se contagia. Hablando entonces de lo que de la hepatología, algunos datos nada más, los datos del hepatograma, que es lo que uno tiende a mirar enseguida, vamos a tener un aumento de la gamma GT porque en los colangiolos, ¿sí? Hay receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 y entonces cuando el virus se pega ahí puede generar impacto sobre el funcionamiento del colangiolo y entonces es ahí donde uno ve la alteración. Las transaminasas están elevadas, pero en un porcentaje bajo de pacientes, ¿sí? Entre el 14 y el 50% de los pacientes apenas pueden tener hasta 2 veces el valor normal, ¿sí? Y en los casos graves, ¿sí? Cuando hay fallo multiorgánico, puede haber muchas transaminasas, pero ahí existe el sesgo de no saber si es propia actividad del virus o por ser compromiso del fallo multiorgánico. Cuando tengo transaminasas por más de 10 del valor normal, tengo que pensar en descartar en forma concomitante una hepatopatía asociada, ¿sí? Y entre otras causas no hepáticas con afectación del hígado también, que digamos, puede haber isquemia, hipoxia o donde las transaminasas pueden mostrar otra cosa, por ejemplo, y ser responsable del aumento por miositis, ¿sí? O por toxicidad por drogas. Bueno, esto es un artículo de New England, ¿sí? Donde claramente existe hasta un 20% de aumento en los casos leves y se duplica el 40% la alteración de las transaminasas en los casos severos, ¿sí? ¿Y qué pasa con las condiciones asociadas a mal pronóstico? Claramente sabemos que la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, diabetes, la obesidad, son factores claramente conocidos y asociados a mayor mortalidad. Pero no conocemos a la enfermedad pulmonar crónica, aunque uno de los órganos de impacto sea el pulmón, no está muy claro. La insuficiencia renal lo mismo, ¿sí? Y tampoco sabemos lo que tiene que ver con lo hepático. Y obviamente lo más frecuente que uno trata de conocer para saber cómo se tiene que manejar es qué pasa en aquellos pacientes con hepatitis crónica sin cirrosis, con pacientes cirróticos, o sea, hepatitis crónica sin cirrosis y con cirrosis, pacientes cirróticos por hepatitis crónica o alguna otra causa, hepatopatías autoinmunes o pacientes trasplantados. Y es así, como les mostré antes, la base de datos específica para enfermedad inflamatoria intestinal la existe también para cirrosis y es donde también se cargan los datos para ver si, digamos, se va teniendo información que sirva rápidamente para ver cómo manejar a los pacientes. Eh, en el contexto de enfermedades hepáticas previas, no se conoce todavía si hay una evolución diferente de los pacientes infectados por virus C y por virus B, ¿sí? El aumento de gamma GT que produce la colestasis se desconoce todavía si presenta una evolución diferente, si son pacientes que van a evolucionar con alteración de los colangiolos y posterior colestasis
crónica, todavía no se sabe, y el NASH, la esteatopatitis no alcohólica, está reconocida como un mayor riesgo, pero no se sabe todavía si eso hay que encuadrarlo específicamente dentro de un mayor riesgo por la actividad del virus sobre el hígado o porque son pacientes que ya previamente tienen una enfermedad metabólica, por ejemplo obesidad, que sí está reconocida como un factor de riesgo en los pacientes COVID positivos. En relación a lo que dice la anatomía patológica, o sea, de la biopsia del hígado, no voy a dar detalles porque son datos muy inespecíficos, porque esto mismo lo vemos en algunas otras hepatopatías y uno no podría establecer específicamente si son por compromisos previos o por infección por SARS-CoV-2. Y en lo que tiene que ver con áreas de circulación local del virus, ¿sí? Esto es circulación comunitaria, específicamente es ahí donde enfocaron recomendaciones el INCUCAI, la Sociedad Argentina de Trasplante y la Sociedad Argentina de Infectología, es que a los donantes, ¿sí? A los que van a recibir el hígado, se deben hacer PCR a todos, screening epidemiológicos y evaluarlos con criterios clínicos muy detalladamente al paciente durante los últimos 20 días anteriores a tener el órgano. Estratificar el riesgo es si nosotros tenemos un riesgo bajo de posibilidad de contagio, obviamente proseguir adelante. Si el riesgo es intermedio, ahí es donde se decide paciente a paciente y centro a centro, es decir, cada centro es el que va a decidir si se trata específicamente o sea, si se puede seguir adelante con el trasplante y obviamente si es COVID positivo se evita el trasplante. Y en el caso del receptor, también hablando de aquellos receptores que salgan, que estén, perdón, en áreas de circulación viral, se sugiere PCR a todos, ¿sí? Lo más cercano posible al trasplante, screening epidemiológico, lo mismo, tener criterios clínicos que avalen que ese trasplante va a ser lo más seguro posible y si el paciente, si el receptor es COVID positivo, obviamente se excluye temporalmente de la lista. Yendo al último punto, sí, y esto es lo que me interesaba hablar en relación a lo que tiene que ver con la telemedicina. Desde que hay el teléfono hay telemedicina, ¿sí? Esto es decir, desde que nosotros tenemos vínculos con amigos, pacientes, familiares que se comunican con nosotros para consultarnos algo, ¿sí? Lo está haciendo a través de un teléfono y eso ya exige una responsabilidad médica. El Viper, los mails, el celular, posteriormente los mensajes que nos podíamos mandar por el celular y la llegada de los teléfonos inteligentes nos dio la posibilidad de acceder a diferentes plataformas de comunicación y teleconferencias. Por lo tanto, existe telemedicina desde que existe el teléfono, ¿sí? Y todas estas nuevas plataformas nos han puesto también en esta situación de poder manejar de otra manera las consultas, ¿sí? Los pacientes nos pueden contactar por varios canales de comunicación y esto es lo que de una u otra manera termina por definir a la telemedicina, que es la prestación de servicios de salud donde la distancia es un factor crítico y los profesionales de la salud utilizan técnicas de información y comunicación para el intercambio de información. Esto tiene que ver con intercambiar datos para diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones, y es válido para el interés de promover la salud a personas y sus comunidades. Eso es clásicamente lo que es la definición. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver con los usos de la telemedicina? Tenemos las teleconsultas sincrónicas, que son las videoconferencias, donde las podemos hacer médico-paciente, ¿sí? O entre médico y médico, y ahí, digamos, en relación a lo que nos está tocando vivir, poder hacer atención primaria, triage, seguimiento, devolución de resultados de terapias, orientación, ¿sí? Y en las relaciones de las teleconsultas médico a médico, ¿sí? De obtener la segunda opinión y los soportes de especialistas. Nos brinda también las consultas diferidas, ¿sí? Poder hacer interconsultas con colegas, ¿sí? Orientar diagnósticos, hacer telediagnóstico, ¿sí? Es decir, entregar resultados a través de una pantalla, mostrar un estudio y que nos permita poder establecer con la opinión de un colega un diagnóstico específico que no es más que avalar una segunda opinión. Existe también el telemonitoreo, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, ¿sí? Son robots de teleasistencia, ¿sí? Esto
A veces nosotros estamos un poco lejos de esto, pero en Estados Unidos, en algunas terapias o en algunas unidades coronarias, existen estos robots donde por la cámara que tiene arriba toma el trabajo de todos los monitores, y el médico desde su casa o de una central específica puede ir determinando, diciéndole al enfermero qué conducta puede tomar específicamente de acuerdo a lo que está viendo en los monitores, ¿sí? Eso es también otra herramienta, ¿sí? Como para valorar. Y la telerehabilitación, que no es más que tratar de utilizar algunos parámetros que han entregado, por ejemplo, la tecnología a las plataformas de juegos virtuales, ¿sí? Los juegos que habitualmente se valoran por sensores que uno tiene en la mano o que puede tener en algún otro lugar, ¿sí? Si un paciente está en su casa y tiene sensores en alguna de las partes del cuerpo donde necesita hacer la rehabilitación, si yo lo estoy monitoreando desde otro lugar donde puedo controlar esos sensores, puedo tener la valoración específica de los movimientos que está haciendo para saber, ¿sí?, si lo que está haciendo dentro de lo que se necesita hacer para su rehabilitación es lo correcto. Ahora también, dentro de los beneficios que tenemos, ¿sí?, de los que tenemos para el uso de la telemedicina, apunta a 3 puntos de vista de lo que es el sistema de salud, que por un lado es la reducción de costos, ¿sí?, que es la disminución de internación, disminución de traslados, por ejemplo, ¿sí?, de traslados innecesarios, y una mejora en la productividad del equipo asistencial. Mejora también la calidad, ¿por qué? Porque puedo llegar a tener mayor soporte de especialistas sin la necesidad que el especialista vaya al pie de la cama del paciente, ¿sí?, y una continuidad del cuidado si yo al especialista le entrego a través de lo que mostré antes, por ejemplo, los robots de telepresencia, toda la información para lo cual ese médico pueda trabajar desde un sector diferente a donde está el paciente, ¿sí? Y los beneficios son la accesibilidad. Yo puedo agilizar consultas y obviamente también agilizar el seguimiento. Esos son los principales beneficios, pero también tenemos barreras. Y dentro de las barreras están las barreras tecnológicas, que tienen que ver con las faltas de estándares y de calidad, donde yo pueda tener que la valoración de lo que yo estoy viendo, digamos, vuelvo al ejemplo del robot de telepresencia. Si yo entreno al personal que tiene que ponerme el robot delante de los monitores, por ejemplo, son los que me van a decir cuáles son qué es lo que yo tengo que estar controlando. Entonces eso tiene que estar entrenado de alguna manera. El hecho de que no exista estándares, uniformidad de criterios, es una barrera para que eso se pueda utilizar. Las barreras humanas y sociales tienen que ver con no tener privacidad, seguridad, la integridad, digamos, integridad y confidencialidad, básicamente, ¿sí? Esto hace de que se transforme o que sea relativamente inseguro. Yo estoy entrando en una plataforma, por ejemplo, donde, digamos, o el paciente en este caso está entrando a dejar información a una plataforma que, si no tiene todos los avales para que eso esté con confidencialidad controlada, es un riesgo, ¿sí? Las barreras psicosociales tienen que ver con aquella desconfianza que pueda surgir de parte del paciente de entregar información hacia una persona que no la tiene en presencia, ¿sí? Eh, la brecha digital es otra barrera, porque hay muchos pacientes que no están todavía entregados al uso de lo tecnológico, con lo cual hace un problema para el uso y el acceso, ¿sí? Y también existen barreras político-legales. El licenciamiento y matriculación, por ejemplo, ¿esto qué significa? Si yo tengo matrícula en un lugar determinado, pero estoy haciendo una consulta o una interconsulta en otro lugar del país donde mi matrícula no tiene o no tendría la posibilidad o la autorización de poder trabajar, eso, digamos, exige la existencia de políticas especiales y legales que terminen de avalar esta posibilidad de trabajo. Y la otra es que las barreras económicas, que tienen que ver con sustentabilidad, financiación, ¿sí?, y con pago de servicios, es decir, cómo hacemos nosotros para cobrar nuestro trabajo o el trabajo que hacemos a través de lo que es la telemedicina. Esto es un dato nuestro, es un dato bastante reciente, ¿sí?, donde del diario de circulación local que nosotros tenemos, del diario Río Negro, donde dice que
las consultas cayeron a propósito de la pandemia más del 50%, ¿sí? Y donde la telemedicina todavía está lejos en la región. ¿Por qué? Por las barreras que hablamos previamente y porque nos está faltando seguridad, privacidad y confidencialidad para que los pacientes tengan la confianza de acceder a la telemedicina y desde el punto de vista de lo legal, las obras sociales estén preparadas para brindarle al profesional todo lo tecnológico, ¿sí? Y la seguridad de que obviamente también va a estar cobrando lo que está haciendo a través de la telemedicina. Para ir terminando un poco, el COVID-19 nos trajo cambios importantes y realmente nos tiene sometidos a todos. Y dentro de estos cambios importantes hay cosas que pienso vinieron para quedarse, ¿sí? Esto es un artículo que ya tiene varios años, pero que en China lo publicaron después de la epidemia del SARS, ¿sí? Y donde vean ustedes, ¿sí? Que desde antes de la epidemia, solamente, en este caso, se estudiaron estudiantes, ¿no? Estudiantes que estaban con trabajo en las salas de internación. El 35%, ¿sí? Se lavaba las manos antes de examinar a un paciente, ¿sí? Después de la epidemia, ¿sí? Lo empezaron a hacer el 60%, ¿está bien? Con lo cual, yo creo que el lavado de manos, ¿sí? Nos va a venir a cambiar un poco todo esto, ¿sí? Y es algo muy, muy importante. Por último, para ir concluyendo entonces, la endoscopía es un estudio de alta contagiosidad. El uso de base de datos de distintas patologías dará la información y normatizará las formas de trabajo, ¿sí? O sea, si yo publico, ¿sí? Si yo informo a las bases de datos que se están tratando de establecer de las distintas patologías, seguramente nos van a dar información para que en breve podamos empezar a trabajar de manera diferente, tengamos más información. Para saber sobre todo reconocer si hay vínculo entre la infección y las patologías, adecuarse a estrictas recomendaciones en relación a las indicaciones para proteger y protegernos de la infección del SARS-CoV-2 y optimizar el uso de los elementos de protección personal, tienen que ver con elegir los momentos y las indicaciones adecuadas, ¿sí? Para hacer endoscopía. Preservar el funcionamiento seguro de las unidades endoscopías, esto tiene que ver con con lo que habíamos hablado de todas las medidas que tienen que tener, incluir los protocolos de trabajo en las salas de endoscopía, ¿sí? Que existe un gran desafío para el manejo de la infección, ¿sí? Por la alta transmisibilidad y la cantidad de individuos susceptibles. Todos somos susceptibles de poder tener el contagio. La fisiopatología es compleja, lo cual ofrece implicancias terapéuticas que todavía nos está costando mucho resolver. Ningún tratamiento es el apropiado, ¿sí? Hay numerosas vacunas en estudio, el plasma de pacientes convalecientes en principio es lo que está saliendo un poco más a la luz y está dando un poco más de resultado. Con respecto a la alteración del hepatograma, ¿sí? A predominio de injuria y aumento de GGT, sin aumento de fala asociada se ven en 20% de los casos, ¿sí? Y no tenemos datos suficientes sobre el alcance del impacto en los pacientes con enfermedades hepáticas crónicas. Probablemente lo que se vaya cargando en las bases de datos de patologías crónicas de pacientes, en este caso de pacientes con hepatopatía, nos va a ir dando más información. Eh, en los pacientes con transaminasas por más de 3 veces del valor normal, ¿sí? En la mayoría de los casos hay que buscar tenemos que estar obligados a buscar una hepatopatía asociada. Y en lo que respecta a la telemedicina y el coronavirus, nos ha ofrecido mayor demanda, al menos la gente se ha intentado comunicar se ha acercado un poco más a través de la telemedicina. Existe un mejor manejo usando telemedicina del foco en el aislamiento para proteger al paciente y al equipo profesional, ¿sí? Esto está claramente lo que se usa, ¿sí? Hoy en día todos los pacientes que ven pacientes con el equipo de salud que ve pacientes con coronavirus, la comunicación por teléfono es la herramienta de trabajo. Nos permite orientación y anamnesis a distancia, permite hacer un triage virtual de los pacientes enfermos, es decir, yo por teléfono también puedo, de acuerdo a lo que me diga el paciente, cómo está, y en realidad ahí empezar a tener vínculo presencial con el paciente. Los cuidados de pacientes crónicos
educados con monitoreo remoto, ¿sí? Esto es un desafío a futuro, y tener organizado el circuito de evaluación requiere previamente el control presencial, ¿sí? Esto es básicamente lo que es lo nuevo entre la telemedicina y coronavirus. Esta es nuestra sala de endoscopía, la sala de endoscopía del Centro de Enfermedades Digestivas, que hoy está así, vacía, ¿sí? En breve queremos empezar a utilizarla porque si recuerdan lo que charlamos anteriormente, cuando empiece el descenso de la curva es ahí donde tenemos que empezar a programar los pacientes, los estudios de pacientes que necesiten procedimientos. Por ahora estamos haciendo solamente las urgencias y lo de alta prioridad semi-urgente, ¿sí? Pero la realidad es que la demora también en las endoscopías que pueden llegar a ser necesarias nos pueden traer complicaciones a futuros. Bueno, espero haber sido lo más concreto posible para que se entere para que se sepa lo que me parecía lo más relevante y que haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias a todos por su tiempo.